Muy bien, los invito a que ya comencemos a tomar asiento, que por favor pongamos los teléfonos en modo avión o en silencio, ojalá modo avión, para comenzar en segundos solamente con este segundo día de nuestro foro sobre la ética de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que con mucha energía. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente en el día 2 del foro sobre la inteligencia, sobre la ética, de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Saludamos a las altas autoridades que nos acompañan durante esta mañana, en particular a la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Javiera Toro, que realizará la apertura de esta jornada. Durante esta mañana del segundo y último día del foro vamos a hablar sobre el ecosistema chileno de inteligencia artificial. Y la misión primordial de estos paneles es poner en valor el trabajo que se ha realizado en torno a la inteligencia artificial dentro de nuestro país y también contribuir a identificar objetivos y también desafíos colectivos que requieren ser abordados en los próximos años. Por su parte, también durante la jornada de la tarde vamos a tener un panel que está orientado a conocer las perspectivas y experiencias de los organizadores del sector privado provenientes de varios países en el desarrollo de una inteligencia artificial que sea responsable y ética en todas las etapas del ciclo de vida de esta tecnología que ha sido tan revolucionaria. La primera conversación es sobre las experiencias y desafíos en la implementación de la inteligencia artificial en Chile. Y para comenzar invito a la señora Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, para que nos haga el honor de realizar la apertura. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Estos espacios son relevantes, para todo el gobierno y en particular les quiero compartir un poco la experiencia desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entendiendo que las discusiones que se están dando acá son relevantes para todas las políticas públicas sectoriales. Así que primero quiero agradecer la invitación a participar que nos realizaron a este foro organizado por la UNESCO, por el CAF y el Ministerio de Ciencia, porque es un momento global justamente que nos emplaza como Estado a pensar y trabajar de manera coordinada, colaborativa y estableciendo consensos multilaterales para dar un marco ético al desarrollo de nuevas tecnologías, como es hoy día la discusión que tenemos sobre inteligencia artificial. El presidente Boric, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, fue enfático en mencionar que requerimos un marco que incorpore la perspectiva de derechos humanos a la investigación e innovación tecnológica, considerando el resguardo y fomento de la libertad y la dignidad de las personas y los pueblos, así como las necesidades del desarrollo sostenible. Tomando este mandato, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, creemos firmemente que el desarrollo tecnológico debe estar por sobre todo al servicio de las personas, respetando la diversidad de nuestra sociedad y resguardando los derechos fundamentales. Por eso, desde nuestra gestión ministerial, ejercemos esta labor con compromiso y rigurosidad, siempre poniendo en el centro cuál es el beneficio social y finalmente la finalidad social que tienen las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Esta es una responsabilidad grande para el Ministerio de Desarrollo Social, que gestiona lo que se podría llamar coloquialmente la base de datos sociales más grande del Estado de Chile, el Registro de Información Social o RIS. Es un registro que contiene datos sociales de diversas fuentes y además de ser un insumo para la asignación de beneficios, cumple también un rol importante en el estudio y diseño de políticas públicas, programas sociales y prestaciones. Gran parte de este trabajo ha correspondido a los fines del RIS y por eso a octubre de este año existen convenios con 57 servicios públicos o instituciones que administran beneficios sociales, 345 municipios y además hay trabajos y estudios con distintas universidades en el marco del RIS Investigación con 34 estudios que están en este momento desarrollándose y en eso también apoyamos desde el Estado y desde la información que gestionamos el desarrollo de la investigación, siempre con los resguardos el resguardo de los datos, de la privacidad y la protección de esta información tan valiosa que tenemos la responsabilidad de administrar.
Y tenemos también experiencia en usos más sofisticados de los datos, con técnicas de aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Y en ese sentido, una de las experiencias que tenemos se desarrolló entre los años 2018 y 2019, que fue un instrumento de focalización preventivo para identificar el riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, un programa que se llamó Alerta Niñez, que tenía como objeto detectar, anticipar y apoyar a poseer una oferta programática que permitiera al Estado intervenir oportunamente antes que las vulneraciones se presentaran. Pero esta experiencia, por supuesto, también nos ha traído aprendizajes interesantes e importantes que nos hacen necesario revisar el modelo y adoptar medidas y miradas que nos vayan en la línea del uso ético de los datos, como se plantea acá. Y en ese sentido, esa experiencia nos levanta algunos temas importantes, como la preocupación por el uso legítimo y ético de datos de niños, niñas y adolescentes, que son además sujetos de especial protección por parte del Estado, de mantener siempre la opinión experta de un ser humano en la toma de decisiones que pueden estar apoyadas por distintos modelos, pero que no pueden debilitar el compromiso y la agencia de los funcionarios gubernamentales que los usan y que además, como Estado, somos quienes tenemos la responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas y en particular de niños, niñas y adolescentes. Y también se relevó la necesidad de auditar el uso y el modelo utilizado en este programa para evaluar y evitar la discriminación sobre la base de cualquier característica protegida, como también la eventual existencia de sesgo o inequidades. O sea, cuando hablamos de usar herramientas como estas que pueden apoyar la toma de decisiones, sabemos y creemos que en eso hay que ser muy enfático y muy consciente de tener estos resguardos que finalmente sean una herramienta al servicio de mayor bienestar social, pero que no terminen reproduciendo, profundizando mayores inequidades, que no pongan en peligro o en riesgo los derechos, los datos de los ciudadanos y que además podamos ir haciéndole seguimiento. Y en ese sentido, después de la construcción de este instrumento que señalaba, se aplicó entre el año 2018 y 2019, se realizó un análisis de sesgo algorítmico al modelo para analizar el modelo, los objetivos y determinar algunos elementos que permitieran mejorarlo. Y también pensar qué podríamos desarrollar para el futuro. Y como señalaba, esa auditoría también mostró la necesidad, la especial alerta sobre grupos de especial protección al trabajar con modelos de estas características, tanto cuando hablamos de la niñez y la adolescencia, como la pertenencia a pueblos originarios, la nacionalidad, el género, porque cuando no tenemos información completa o no nos hacemos cargo del seguimiento y la evaluación de estos modelos, podemos efectivamente terminar generando resultados que sean más complejos y más discriminatorios. Y en ese sentido se llegó a la conclusión, entre otras, que existen materias para este grupo de personas que no son modelables con datos administrativos y por lo tanto tienen que ser trabajados con otro tipo de estrategias y pensar los modelos de intervención y los procedimientos con los que nos acercamos a ello es fundamental. Y por lo tanto este es solo un ejemplo del uso de estas herramientas en el Estado que nos entregan aprendizajes relevantes para el momento en que nos encontramos, justamente porque nos permiten aprender de las herramientas y ir avanzando con la precaución y los resguardos que tenemos que mantener y que además finalmente son nuestra responsabilidad. Y en ese sentido, otro de los desafíos estratégicos que tenemos en este momento como institución tiene que ver con la transformación digital que se ha iniciado en el Estado y en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y aquí estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta que es además una preocupación relevante en todos los sistemas de protección social, y vemos la preocupación en Latinoamérica y finalmente a nivel global, que es la necesidad y puesta en marcha de un ecosistema digital de datos y ventanilla única que esté centrada en las personas.
Esto es muy relevante para la relación entre las personas y el Estado y la manera también en la que entregamos programas sociales. Y esta proceso que está en implementación y en marcha de ecosistema digital ha conllevado una serie de acciones, responsabilidades y criterios que tienen que seguir desarrollándose justamente en un marco ético y garante de derechos. Cómo ocupamos herramientas tecnológicas para acercar el Estado a las personas, para hacer más efectivo el ejercicio de sus derechos, pero al mismo tiempo nos aseguramos hacerlo de forma ética, con resguardo de los datos, como necesitamos la interrelación y la cooperación de distintas instituciones, que a veces es difícil de lograr, pero cómo lo hacemos también dentro de este marco ético, con énfasis especial en el tratamiento y uso justo, legítimo, proporcional y ético de los datos personales y sensibles que administramos como institución. Justamente como señalaba, este proyecto de ecosistema digital busca responder a las necesidades de datos e implementación de información para la implementación de la política social del Estado, impulsando la interoperabilidad entre las diversas instituciones públicas y poniendo a disposición los sistemas y las plataformas que tiene el Ministerio para llevar a cabo esta tarea. Y además de esta interoperabilidad, la ventanilla única tiene por objeto consolidar justamente el acceso a los usuarios, a las personas, los ciudadanos que reciben, que tienen derecho a recibir prestaciones, programas sociales, pero también a los funcionarios y funcionarias del Estado que tienen la responsabilidad de administrarlas, para mejorar la experiencia actual, disminuir los tiempos de trámites, de postulación, la burocracia que hoy día existe, que implica en general la experiencia de interactuar con el Estado, que además de dificultar el acceso a derechos, produce desafección y produce lejanía justamente con las instituciones. Así que ese es el desafío que tenemos en este momento, especialmente en nuestro rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de coordinación de la política social, para que las diferentes actorías puedan cumplir con sus funciones haciendo un uso eficaz, eficiente de los registros, de los recursos públicos, de los registros de datos, también para el diseño, desarrollo e implementación y también la evaluación de mejoras en las políticas públicas para las personas que viven en nuestro país, que es finalmente lo que nos anima, y por eso queríamos también estar acá, porque nos parece que las discusiones que se están dando en este seminario van a aportar a la labor que tenemos como Estado para seguir mejorando y no temerle a las nuevas herramientas, sino poderlas usar y ponerlas en función de las necesidades de la ciudadanía, pero justamente discutiendo y adelantándonos con estas discusiones respecto de la ética y el uso de datos, que es lo que nos preocupa especialmente a nosotros como ministerio, que tienen que estar siempre presentes. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Estoy muy contento y agradecido por este liderazgo del Ministerio de Ciencia, la ministra, la subsecretaria, de darnos la oportunidad de tener esta conversación que espero la hagamos de un modo muy ágil, con mucha confianza, desde cada una de las experiencias concretas que cada uno de ustedes representa. Aquí tenemos en el panel a dos personas que trabajan en el mundo de investigación, de aplicaciones tecnológicas, y también una persona que tiene una especialización ahora desde el punto de vista del fomento y desarrollo del talento digital, y que desde ahí seguramente tiene algunas ideas análogas en relación a la inteligencia artificial y su implementación. Estoy contento también porque el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante en equilibrar objetivos que podrían uno pensar que están en contradicción, digamos. Hacemos un gran esfuerzo respecto al tema de la ética de la inteligencia artificial, sin duda es súper importante, pero esto también tiene muchas oportunidades para el país, ese es mi sesgo personal, y me parece que el desafío es cómo hacer este equilibrio, esta reflexión equilibrada en cuanto a los riesgos y en cuanto a la oportunidad, y esa es la invitación también, cómo hacemos esta conversación, cómo hacemos que esta reflexión sobre la implementación vaya considerando equilibradamente estos dos aspectos. Y en términos muy generales, porque siento que, y aquí termino la introducción, en cualquier política pública en el Estado tenemos que hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista de la reflexión en la implementación de las cosas. Yo creo que nuestro país tiene que avanzar mucho desde el punto de vista de cómo pensar
de mejor manera, más concretamente, para que las cosas pasen adecuadamente, pero que pasen. Y tenemos muchos desafíos en todas las políticas públicas. Yo creo que en este ámbito la transformación digital y la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, así que este panel podría ayudarnos en esa perspectiva. Para partir, decirle que tenemos aproximadamente 2 minutos, 3 minutos por respuesta por cada uno. Tenemos 4 preguntas generales. Va a haber una ronda de preguntas y al final, si tenemos tiempo y le pido ayuda a los organizadores, vamos a abrir preguntas también para el público. Ok, partiendo entonces, y en la lógica de la implementación, y partimos con Rodrigo, que tiene experiencia en la materia, y un poquito para abrirnos el gusto en este tema. ¿Qué experiencia, a tu juicio, son ejemplares en Chile en materia de inteligencia artificial? ¿Qué casos son llamativos y que nos pueden dar algunas luces sobre este panel? Muchísimas gracias, José, por tu generosidad. La verdad, tanta experiencia yo personalmente no tengo, pero trabajo con un equipo humano tremendo en el CENIA que sí tiene esa experiencia. También felicitar al Ministerio por intermedio de la subsecretaria por este tremendo foro que organizaron. Y yendo a la pregunta concreta, yo creo que en primer lugar hay que entender que Latinoamérica sigue rezagado y Chile también. Si bien lideramos a nivel latinoamericano en algunos aspectos, somos una región que está rezagada en la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, hay ciertas cosas que son interesantes y me quiero enfocar principalmente en cosas que tienen que ver con bienes públicos. Por ejemplo, está el proyecto Guacamaya, que está en Brasil, que es un tremendo proyecto como de escucha del Amazonas, donde se puede entender mucho mejor el ecosistema, etiquetar la biodiversidad que existe, etc. Eso se hace con estrategia de inteligencia artificial. Lo mismo para las inundaciones que tuvimos, Google Flood, que es una plataforma de Google, pero que permitió anticipar los lugares donde iban a ocurrir eventos de inundación con muchísima más precisión que los modelos que teníamos actualmente, y eso también se hace gracias a inteligencia artificial. En la academia estuve buscando como experiencias de implementación y creo que la más relevante es Beto, fue esta adaptación, BETO, que fue esta adaptación de BERT, pero en español, que es uno de los pocos modelos fundacionales que tenemos en América Latina que desarrollaron académicos y estudiantes de la Universidad de Chile acá en Chile. Y en el sector privado es donde probablemente vemos como las cosas más llamativas. Está Notco. Notco es esta empresa que usa aprendizaje profundo para diseñar distintas fórmulas que finalmente son recetas para alimentos que reemplazan la proteína animal por proteína vegetal. También está CIPEDI, que viene de cerca porque el director del CENIA también es parte de esa organización, pero es una empresa de robótica de servicios que hoy día exporta y desarrolla de manera bien importante a nivel internacional. Y a nivel propio de CENIA, te diría que nosotros estamos muy enfocados en buscar impactar a través de bienes públicos. Entonces trabajamos con CONAF, trabajamos directamente con ustedes, con la División de Gobierno Digital, en lo que mencionaba también la ministra, de acercar el Estado a las personas, de poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, que es algo que se va a abordar en el siguiente panel. Pero ahí hay un desafío muy grande, y vuelvo a lo primero que decía, de cómo logramos que América Latina y particularmente Chile deje de ser un tomador de tecnología. Falta para eso, pero ese debiese ser nuestro norte. ¿Cómo nosotros logramos que Chile también se transforme en un desarrollador neto, en una fuente de capital humano avanzado que se queda en el país? Y eso es un desafío que todavía tenemos pendiente. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que es un listado bien impresionante de aplicaciones muy concretas y gracias por esa información. Valentina, yo sé que tú no estás directamente vinculada a los temas de inteligencia artificial, es un programa más genérico en materia de talento digital, pero ¿cuál es tu impresión respecto de estas implementaciones que te llamen la atención? ¿Cuál es tu visión respecto al tema? Sí, bueno, también agradezco la oportunidad de estar acá y bueno, saludar a todas las autoridades presentes. A ver, quisiera hablar más bien no de talento digital, y de talento digital, a propósito de tu mención, José, voy a dar un dato. Talento Digital, para quienes no lo conozcan, es un programa, yo diría que a esta altura bastante masivo, de reconversión laboral, en donde formamos o reinventamos o ayudamos a que las personas se reinventen y desarrollen trayectorias en torno a las habilidades digitales. El programa Talento Digital se construye a partir de la demanda que levantan las empresas, principalmente desde el rubro de desarrollos tecnológicos, y una red donde prácticamente están las principales empresas del país. Y la verdad es que esas empresas todavía no levantan como demanda
la necesidad de perfiles asociados a inteligencia artificial, por lo tanto el programa aún no los forma. Sin embargo, sí empezó a aparecer en el último pulso de demanda de este año que publicó el CENSE, quien desarrolla este estudio, y obviamente la perspectiva es que esto crezca mucho más. Así que mi opinión no va a ir desde talento digital, pero igual se los comparto como un dato, porque eso también le vamos tomando el pulso a cuáles son las necesidades del país, ¿cierto?, hoy día en estos ámbitos. Yo quisiera hablar y enfocarme desde el punto de vista educacional. Hay varias experiencias que se han ido desarrollando y aquí es importante visualizar dos contextos relevantes. El primero son aquellas iniciativas cuyo objetivo es formar capacidades para poder usar inteligencia artificial, por un lado, en los docentes y personas que forman a otros, ¿cierto? Y por otro lado, la aplicación misma de ciertas herramientas que utilizan inteligencia artificial en la sala de clases. Dentro de las principales ámbitos donde se visualiza que pudiera haber ganancias, están en algo que ya mencionó la ministra, que es el desarrollo de sistemas de alerta. Por ejemplo, temprana en educación, el tema de la deserción y sobre todo post-pandemia ha vuelto a ser un tema relevante en Chile y en Latinoamérica y por lo tanto, evidentemente, ahí se han ido desarrollando ciertas experiencias como el programa Quinche. Y después hay otras que han estado, por ejemplo, enfocados a apoyar el desarrollo de la lectoescritura, o acelerar, ¿cierto?, o apoyar el desarrollo de habilidades, por ejemplo, matemáticas. Entonces, está empezando a haber un desarrollo interesante de distintas aplicaciones, algunas que quizás son más famosas, Duolingo, que apoya, ¿cierto?, el desarrollo de, que es una plataforma para el aprendizaje de idiomas, Carnegie Learning, que es una de las que mencionaba, ¿cierto?, que está dirigida al aprendizaje de matemática en estudiantes de secundaria, y Dreambox Learning, que hace lo mismo, ¿cierto?, en el nivel primario. Y obviamente ahí la gracia de esto y el concepto que resulta interesante y llamativo es la posibilidad de personalizar la educación y entonces entregar ciertas estrategias mucho más dirigidas en función de los apoyos que cada estudiante va necesitando. Antes de seguir con el listado, quisiera eso sí plantear, yo creo que dos elementos, porque siempre educación es un ámbito medio controversial. Pareciera ser que la tecnología siempre inunda o se apropia mucho más fácilmente en otros sectores. Y en educación yo diría que tenemos que mirar, eso sí, antes de meterle presión al sistema para la adopción masiva de estas herramientas, cuáles son las condiciones habilitantes para que esto funcione. Y también, a propósito además de la convocatoria de este foro, yo creo que los temas éticos también es importante que las sociedades los maduremos un poco más para entonces visualizar un uso seguro antes de incorporarlos y estimularlos masivamente a nivel de sistema. Hay mucha información y todavía elementos que desconocemos y creo entonces que yo al menos, y la ministra lo dijo, y yo comparto la reflexión de que yo creo que la formación de personas tiene que siempre ser responsabilidad de las personas. Y eso creo que hoy día hay una línea delgada en donde uno deja de cruzar, ¿cierto? Cuando la formación pasa a estar a cargo de máquinas o cuando continúa siendo a cargo de personas. Y ahí es muy importante, y con esto cierro, ¿por qué esto es relevante? Porque la formación de personas requiere una formación integral de habilidades cognitivas, habilidades emocionales y habilidades sociales. Y la evidencia que hoy día tenemos, que es mucho más rica que la que teníamos antes, nos muestra además que estas tres dimensiones interactúan entre sí. No es que uno aprenda a leer independiente de, ¿cierto?, el desarrollo de valores y de otro tipo de actitudes. Por lo tanto, los textos que se presentan, todos esos elementos son tremendamente importantes. Entonces, siempre esto creo que es vital quedarse con la idea de que estas herramientas tienen que ser puestas siempre al servicio de quien está a cargo y tiene la responsabilidad de educar, que es la profesora o el profesor o la docente, ¿cierto?, en educación superior al frente de la sala de clase. Y yo creo que ahí hay una tarea relevante para los países para ver cuáles son el nivel de marcos jurídicos y acuerdos éticos que toman para entonces establecer quizás ciertos, no sé si límite de las palabras, pero ciertos marcos en los cuales podamos tener tranquilidad de que esto se pueda operar con seguridad. Muchísimas gracias, Valentina. Recordemos que Valentina tiene una trayectoria importante como fue subsecretaria en el Ministerio de Educación, así que es una experta en el tema escolar y se notó, digamos, esta reflexión.
distinción importante que ya salió rápidamente: inteligencia artificial en logística, en temas ecológicos, en temas alimentarios. Tiene un nivel de complejidad, parece, desde el punto de vista ético, pero claramente desde el punto de vista educacional hay una complejidad mucho mayor y que de algún modo lo resumiste también muy bien, Valentina. Nayat, ¿qué nos puedes decir desde el punto de vista de la investigación de muy alto nivel, que es el caso de INRIA? ¿Qué experiencia nos pueden compartir y algunos casos y alguna reflexión respecto a la implementación? Sí, bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para sumarme a las felicitaciones, digamos, por la organización de este evento, al Ministerio de Ciencia, a la UNESCO, a la CAF, pero también, bueno, y aprovecho para saludar aquí a los subsecretarios presentes, a los colegas que he visto por ahí, todas las caras conocidas, y a todos los participantes que se han interesado en participar de este foro, de nuevo con un impacto bastante relevante. Bueno, yo quería, respondiendo a tu pregunta sobre la implementación y trayendo un poco, apoyándome en lo que Rodrigo dijo anteriormente con relación a los desarrollos en la región, efectivamente, si bien vamos atrasados, yo creo que también, y lo que quiero colocar aquí son ejemplos de desarrollos, en el fondo, desde Chile y desde la región para solucionar problemas globales, ¿no? En INRIA en particular nosotros tenemos un compromiso muy importante con el desarrollo, bueno, con el combate del cambio climático, ¿cierto? Y esto por tanto tiene que ver y se enlaza con lo digital, con el desarrollo de una ciencia o tecnología digital que sea frugal, ¿cierto? Entonces hay un compromiso en ese sentido y es un eje directo en el fondo también junto con inteligencia artificial de la aplicación y de las líneas de investigación, no solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces en este sentido, de nuevo, esto es un problema global en el que tenemos varios proyectos importantes relacionados con la comprensión, pero también con la mitigación del cambio climático. Y aquí tenemos, bueno, aplicamos el estado del arte de la inteligencia artificial para comprender bueno, todo el cambio climático de su manera, digamos, global, pero desarrollamos en particular herramientas de modelamiento matemático y de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, en un proyecto grande que tenemos que se llama Oceanía, para contribuir a la comprensión de toda la estructura, el funcionamiento y toda la dinámica de los océanos y cómo esto impacta efectivamente en la comprensión de la biodiversidad, la protección de la biodiversidad y su impacto en el cambio climático. Esto es un gran proyecto transdisciplinario y yo siempre lo conozco como un ejemplo de un proyecto ícono que tenemos en INRIA porque no solo participamos investigadores de ciencia de la computación, de las matemáticas aplicadas, también de los biólogos marinos, oceanógrafos, cientistas políticos, investigadores. Este es un proyecto que es liderado desde Chile, donde también participan investigadores desde Francia y se están sumando también otros investigadores de la región, en particular de Argentina y Brasil. En esta misma línea tenemos proyectos para desarrollar controlador automático para veleros autónomos, también utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático e Internet de las cosas para emplearse en la ecovigilancia costera, para la obtención de data que pueda ser relevante para todos estos modelos, para, bueno, sacar muestras de salinidad, clorofila y alimentar en el fondo todos los modelos de predicción. Aquí tenemos también un consorcio que es liderado desde Chile, también regional, donde participan investigadores desde Brasil, desde Uruguay y también desde Francia. Y por otro lado, también en la misma línea, pero desde otro ángulo, desde el cambio climático, tenemos otro proyecto que se llama Green AI, que es un proyecto que también lideramos desde Chile, con un impacto global, que esto es un consorcio franco-regional donde participan también países, bueno, Francia, Chile, Uruguay y Brasil y Paraguay, que aborda el problema de los requerimientos energéticos y del impacto ecológico de la inteligencia artificial. Esto es un proyecto súper ambicioso y la gracia es efectivamente que lo estamos haciendo desde Chile con una mirada regional, pero es un proyecto global. De la misma manera, digamos, en otros niveles tenemos proyectos para apoyar a pequeños agricultores, también liderados desde Chile, donde utilizamos inteligencia artificial para apoyar a pequeños agricultores, por ejemplo, adaptarse a las nuevas leyes de la Unión Europea, con relación a la comercialización de productos que provengan, por ejemplo, de zonas deforestadas. Este es un proyecto que tenemos con la CEPAL y esto lo usamos a través de, lo que usamos son algoritmos autónomos para detectar las zonas deforestadas a partir de imágenes satelitales. Tenemos también métodos sofisticados para la previsión de eventos climáticos, por ejemplo, heladas, y estos proyectos que tenemos con la industria agrícola, en particular pues con Concha y Toro. También tenemos proyectos, ¿no? Y en particular modelos de inteligencia artificial explicable para
deducir el riesgo de accidentes en faenas mineras. Este es un proyecto que tenemos, por ejemplo, con Cernagiomín. Y otra dirección importante, que yo diría que es complementaria, que también es muy importante y muy relevante en Chile, que es el área de la astronomía. Bueno, tenemos nosotros proyectos con los principales observatorios, ALMA, el Observatorio Vero Cerruin, y ahora estamos trabajando con ELT de la ESO, que se está construyendo. Y en esta línea tenemos dos ángulos, o sea, el cómo usamos la inteligencia artificial, no solamente para aprovechar, digamos, y optimizar las infraestructuras, o sea, las infraestructuras digitales, ¿no?, de estos grandes observatorios astronómicos, sino también cómo la utilizamos para resolver grandes problemas de la astrofísica, ¿no? Y aquí hemos detectado junto con astrónomos, colegas también chilenos, pues por ejemplo, nuevos agujeros negros, o trabajado, digamos, en términos de la espectroscópica galáctica. Muchísimas gracias, Nayat. Recordad que INRI es un centro de excelencia a nivel mundial impulsado por el gobierno de Francia en temas de investigación informática, así que especialmente importante la experiencia y lo que están empujando. También quiero destacar cómo la inteligencia artificial está ayudando a la ciencia, no solamente como un producto final, sino que la ciencia, el conocimiento humano está acelerándose tenemos mayores capacidades de procesamiento de información, como tú lo estabas comentando. Avancemos un poquito en la reflexión más crítica sobre los desafíos de la implementación. Ya vimos varios casos de distintos tipos respecto de espacios muy interesantes en la aplicación de estas nuevas tecnologías, pero la pregunta para el caso de Chile, no a nivel global, sino que el caso de Chile, ¿cuáles son estos desafíos? Recordemos que según el índice que impulsó CENIA, Chile está número 1 en Latinoamérica, entre otras cosas porque tenemos una buena infraestructura, y aprovechamos a saludar al subsecretario Claudio Araya, que es el responsable de esa parte del índice y nos ha ido muy bien. También tenemos muy buen nivel en materia de investigación en Chile, en general eso pasa en Chile, pero tenemos algunos desafíos en gobernanza, ¿no? De hecho no es el número 1, sino que Brasil es el número 1 en esa materia. Entonces, tenemos espacios de mejoría sin lugar a duda, y me gustaría invitarlos también a hacer esa reflexión. A juicio de ustedes, ¿cuáles son esos desafíos? Si pueden profundizar un poquito respecto a esta brecha. Rodrigo. Bueno, viene de cerca porque me tocó armar el índice, pero los invito a leerlo. Está disponible en indicelatam.cl, también lo pueden descargar en inglés, está ordenadito por capítulo. Gran documento. Aprovecho de saludar a los colegas brasileños que estaban ahí, que colaboraron, Alexandre, del Observatorio de Inteligencia Artificial de Brasil. Yo para responder esto quiero hacer un antecedente previo del contexto en el que estamos, y justamente colgándome lo que decía Valentina, que hoy día no hay una demanda por profesionales asociados a la inteligencia artificial que sea tan fuerte. Porque esto se demora. La explosión que nosotros vivimos con la inteligencia artificial generativa, que lo hace mucho más, entre comillas, democrática, pero entendible, vemos el potencial que tiene la inteligencia artificial, va a desencadenar una demanda que probablemente va a empezar a materializarse a nivel industrial y a nivel de estados también, a partir del próximo año, porque esto no es inmediato, la inteligencia artificial no es un pendrive que uno llega a una empresa y lo enchufa y funciona inteligencia artificial, es bastante más complejo que eso. Entonces, hay dos elementos a los que hay que poner atención en esto. Lo primero es que estamos enfrentando un shock de demanda, o sea, va a aumentar la demanda fuertemente más de lo que hacía antes. ¿Y cuáles son los elementos de la oferta a los que tenemos que ver? Perdonen mi sesgo, yo soy comercial y economista. Uno es el cómputo. La inteligencia artificial no funciona en el aire, funciona en computadores, en infraestructura física. Una infraestructura física que, como señalaba Nayat, tiene un tremendo impacto medioambiental. Consume energía eléctrica, consume agua y además es rígida. Es decir, no es algo que tú puedas construir rápidamente, sino que se demora cierto tiempo en que tú logres tener la capacidad de cómputo que hoy día tienes. Duplicarla se va a demorar. Aparte está esta famosa ley de Moore que supuestamente se multiplicaba a cierta tasa. Eso va a dejar de pasar, porque estamos llegando a un punto en el cual el cómputo no está siendo tan eficiente como antes y vamos a tener un shock de demanda. Entonces, por una parte tenemos el cómputo y por otro lado tenemos las personas, el talento. Estos son los dos elementos que son necesarios, aparte de los datos, para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Y el talento se distribuye globalmente, pero ya vemos que hay una fuga de talentos desde América Latina hacia el norte global. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es un fenómeno, insisto, global. Cuando las empresas del norte global empiecen a implementar modelos de inteligencia artificial generativa con una escala mayor a la que estamos viendo hoy día ya tenemos fuga de talento. Imagínense cuando empiecen a implementarlo a gran escala.
La fuga de talento, bueno, el talento no es algo, tampoco es enchufar y decirle a la gente, oiga, aprende inteligencia artificial y aprende un día para otro. Y son muchas profesiones, son muchas técnicas las que hay detrás de eso. No es solamente ingenieros en software, hay parte ética, hay sociólogos, están las humanidades, hay insisto, es mucho más amplio que solamente computer science. Entonces, vamos a ver acrecentada esa brecha de talento que ya tenemos en América Latina por una parte, y por otro lado, el cómputo, como no puede escalar de manera rápida, porque es una infraestructura física que hay que construir, también se va a encarecer. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso desde nuestra perspectiva? Que en los próximos años, si no hacemos algo ahora a nivel de cómputo y a nivel de capital humano, la implementación por parte del Estado y de las empresas de soluciones de inteligencia artificial que estén al servicio de las personas, se va a demorar, se va a retrasar. Vamos a quedar nuevamente retrasados, no por algo, porque si bien estamos haciendo las cosas bien, América Latina como continente va a quedar atrasado, porque el talento se va a ir para el norte y porque el cómputo va a ser demasiado caro para los países de la región. Hoy día ya es caro, imagínense cuando esta cuestión escale. Entonces, esos son los dos desafíos donde nosotros creemos que hay que poner atención. Uno, en cómo desarrollamos y aprovechamos las ventajas comparativas que tiene nuestra región de talento y para la generación de cómputo limpio, y por otro lado, cómo ponemos atención a nivel regional, es decir, cómo podemos hacer esto no a una escala país de Chile, sino que a una escala más latinoamericana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Preocupante las advertencias. Trabajo en gobierno digital, así que tengo muy claro las demandas en materia de talento digital y en temas de cómputo, no solamente por inteligencia artificial, pero inteligencia artificial efectivamente va a aumentar esas dificultades y es un tema que nos debiera preocupar como gobierno y tener políticas de largo plazo mucho más, creo yo, intensivas y estratégicas en esa materia. Comentaste las brechas de talento en este ámbito y todos confiamos que Valentina tenga alguna solución en ese ámbito. ¿O cómo lo ves tú, Valentina? Bueno, no sé si esto no es un desafío solo de Chile, yo creo que es sin lugar a dudas un desafío compartido y yo creo que, bueno, para ir, hay dos preguntas que quisiera plantear. La primera, bueno, que es la que tú haces, ¿cierto, José? De cómo asegurar que masivamente la población tenga las habilidades para poder usar estas herramientas, y ahí evidentemente hay conocimientos más generalizados, ¿cierto?, de alfabetización y después más especializados para, por ejemplo, poder usar el tipo de proyectos e iniciativas que se mencionaban en las intervenciones anteriores. Entonces, hay una primera pregunta que tiene que ver con eso y bueno, y hay que ponerse de acuerdo en cuáles son las competencias entonces importantes que las personas tienen que desarrollar, en qué momento debiesen desarrollarlas. Y además, después, detrás de todo eso, o antes que eso, cuáles son las competencias de quienes forman esas competencias para poder desarrollarlas, ¿cierto? Que siempre cuando uno trabaja en educación tiene que mirar como esos dos lados de la moneda. Y hoy día, bueno, estamos teniendo, y se me olvidó mencionarlo en la vez anterior, porque la Fundación Chile sí ha estado en procesos de formación de competencias en docente, en un proyecto llamado Humania, que es un proyecto latinoamericano donde a nosotros nos tocó coordinar la implementación a nivel nacional, cuyo propósito es justamente desarrollar competencias en docentes para que puedan entonces después generar competencia en sus estudiantes. Y otras iniciativas que también se están desarrollando, Ideando al Aula de Fundación Codea, también es otra iniciativa que apunta a lo mismo, donde se visualizan tres grandes dimensiones. Primero, qué es lo que es la inteligencia artificial, para qué sirve. Segundo, cuáles son sus riesgos, en donde todavía tenemos que madurar más, ¿cierto?, estos conceptos. Y tercero, cómo se aplica o posibles aplicaciones. Entonces, eso es algo que obviamente estamos avanzando. Y la otra pregunta que quería plantear es, y que está relacionada más con lo que la intervención de la ministra al comienzo, es cómo asegurar además que las decisiones relevantes y que impactan en la vida de las personas y también en la naturaleza sean tomadas por personas y no por máquinas. Yo creo que también esas son definiciones éticas. Y la línea no es evidente dónde está el punto de corte. Cuándo empieza a decidir uno, ¿cierto? Y cuándo termina de decidir y empieza a decidir el otro. Y entonces yo creo que aquí también esto tiene mucho que ver con la formación de personas, porque las personas tienen que tener la capacidad de identificar cuál es el nivel de decisión que están delegando en la máquina, cuáles no debiesen delegar y cuáles entonces son propias, ¿cierto? Eso es todo un ámbito, yo sé que no es motivo de este panel, pero me parece que es muy importante visualizarlo al momento de pensar en el desarrollo de las habilidades. Y en ese sentido creo que un desafío enorme es
¿Cómo aumentamos el nivel de conocimiento? Me refiero al conocimiento más desde el punto de vista de la neurociencia y del neurodesarrollo, para entender mejor, ¿cierto?, cómo este tipo de nuevas tecnologías puede impactar en el desarrollo de habilidades que son cruciales, como el pensamiento crítico, ¿cierto?, que es fundamental para poder, o que antecede la posibilidad de poder distinguir información falsa de información verdadera, porque cuando estamos hablando de inteligencia generativa, ¿cierto?, se crean nuevos contenidos, crean cultura, entonces yo creo que estamos recién, estamos recién conociendo el potencial y el impacto que esto puede tener. Entonces, cómo las personas desarrollan y fortalecen habilidades que quizás ya las teníamos pesquisadas de antes, pero que hoy día cobran otro sentido. Para desarrollar el pensamiento crítico, eso también está fuertemente precedido por las habilidades lingüísticas. El desarrollo fuerte de las 4 competencias en torno al desarrollo del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, ¿cierto?, son fundamentales para que después se puedan desarrollar esas otras habilidades. Entonces yo creo que tenemos un tremendo, y después otro tipo de habilidades que tienen que ver con habilidades más emocionales, la empatía, tremendamente importante, y a la base también, ¿cierto? Yo creo que varios hemos estado escuchando a veces la reflexión en torno al Congreso Futuro, cómo además la empatía y otras habilidades y otras emociones, ¿cierto?, o actitudes relevantes para el fortalecimiento de la democracia, la formación ciudadana. Entonces, creo que desde el punto de vista de la neurociencia, todavía necesitamos acelerar con fuerza el desarrollo del conocimiento, porque estas habilidades además interactúan entre sí. Hoy día estamos viendo el impacto que están teniendo las pantallas, ¿cierto?, en el desarrollo cognitivo. Cuando ya tenemos generaciones que han estado expuestas a pantallas, una cantidad de horas diarias de pantallas tremenda, y estamos viendo los perjuicios que eso está teniendo. Y países que están tomando la decisión de la prohibición de pantallas después de que han tenido una gran cantidad de generaciones en torno a eso. Entonces, expuestas a ese tipo de tecnología. Entonces, reitero, esto es, sin lugar a duda, aquí las oportunidades son enormes. El punto es cómo dotamos a la población masivamente de las habilidades para que esto efectivamente esté al servicio y al bienestar de la población y no genere perjuicio. Y ahí creo que pudieran haber iniciativas conjuntas de Chile, ¿cierto?, en consorcio con centros de investigación en Latinoamérica, para poder acelerar la investigación en neurociencia, entender mejor cómo interactúan y cómo se logran, y desarrollamos desde ahí estrategias para el desarrollo de estas habilidades que hoy día cobran un nuevo sentido y entonces más importancia. Muchísimas gracias, Valentina. Aquí empieza a notarse la calidad del panel. Tenemos problemas de computación, de desarrollo o talento específico para el desarrollo de la inteligencia artificial, pero está esta otra dimensión social, relacional, y una vez más la educación a la base de las posibilidades y problemas que tenemos que enfrentar en el futuro. Gracias, Valentina, por recordarnos eso. Nayat, ¿qué piensas tú respecto de los desafíos en este ámbito? Es difícil agregar después de lo que ya se ha hablado, ¿no? Pero efectivamente en Latinoamérica tenemos una deuda tecnológica, podemos decir que es imperante, ¿no? Cuando hablamos de tecnología para hacer inteligencia artificial, no hablamos solamente de conectividad y de 5G, hablamos de infraestructura que es propia y que es especial para hacer inteligencia artificial, y en eso quiero, digamos, distinguir el posicionamiento de América Latina con relación a eso. Y ahí, digamos, hay una deuda tecnológica y de capital humano que es muy importante en la región, y de esto, digamos, ya se habló, pero yo quisiera agregar, y aquí me pongo ahora el sombrero de directora de ACTI, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología, que es la cultura adversa a la innovación, ¿ya? Las empresas y el sector privado tienen una adversión a innovar, ¿no? Que esto limita efectivamente la creación de soluciones, la adopción de inteligencia artificial e ir, un poco más allá. Luego quiero agregar 2 cosas con relación a, probablemente tienen que ver más con un approach metodológico, ¿ya? Que tiene que ver efectivamente con los desafíos de la implementación, y la dimensión probablemente un poco más técnica. Nosotros escribimos un paper no hace mucho, que es como un roadmap de inteligencia artificial en Latinoamérica, que
bueno, aprovecha un poco más allá de hacer un yet another diagnóstico. Esto se aproxima más a un conjunto de acciones y cosas que efectivamente de la región podríamos hacer y requerimientos idealmente estructurados para que de forma conjunta poder avanzar. El hecho de que estamos hoy aquí en un foro latinoamericano y del Caribe de inteligencia artificial muestra que la receta para la región está en la colaboración, ¿vale? Entonces, esa es la primera cosa. La otra cosa y la experiencia, digamos, de implementación tiene que ver la consideración en cómo desde el punto de vista metodológico, y aquí se hablaba antes de la educación desde el punto de vista de la adopción, ¿no? Y cómo se acercan estos métodos para amplificar, digamos, la adopción, pero efectivamente desde los que hacemos inteligencia artificial hay un tema metodológico de cómo se hace y cómo se considera también todos estos problemas éticos y sesgos dentro de la propia desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Así que hay podemos decir que hay una cuestión obvia con relación a para qué se utiliza, pero también es el cómo se utiliza, ¿no? Y dentro de esas dos experiencias metodológicas, nosotros tenemos un tema con incluir la variable ecológica dentro de los desarrollos de inteligencia artificial, un poco en línea con los proyectos que antes mencioné. Nosotros además, bueno, porque se necesita revisitar la manera en la que hacemos inteligencia artificial en este sentido y en la que hacemos computación en general. Nosotros tenemos un proyecto bastante interesante donde desarrollamos una Power API, que es una biblioteca de software que se conecta a cualquier software informático y que permite comprender cómo se consume la energía. Y es uno de los resultados del despliegue en el fondo de esta tecnología. Salió que en el fondo, bueno, lo que debemos es de alguna manera desaprender a cómo de alguna manera se ha estado enseñando durante todos estos años a codificar, ¿ya? Y hacer código de programación, cómo programamos y cómo en el fondo organizamos los recursos. Este es un problema también más metodológico, pero que tiene que ver con cómo se enseña y cómo volver a lo básico. Y esto, digamos, es complejo, porque en el fondo los informáticos estamos de alguna manera entrenados desde el primer día a desarrollar algoritmos que son más eficientes, más rápidos. Tenemos una obsesión con la complejidad computacional. Y esto efectivamente nos inclinamos desde el primer día a desarrollar algoritmos que son más rápidos, pero no aprendemos a convertirlos en algoritmos que en el fondo demandan poca energía. Entonces esto lleva a repensar desde el punto de vista metodológico cómo también se aprende y cómo se enseña, ya desde la parte técnica y de los que tienen que hacer y codificar, hacer una inteligencia artificial bueno, ecológicamente viable, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver en cómo metodológicamente uno se hace cargo desde el diseño de todos estos métodos de los sesgos y de los problemas éticos, ¿no? Y aquí efectivamente, bueno, hay metodologías que se emplean desde el ciclo de vida, desde el inicio del ciclo de vida. En algunos de los paneles de ayer se pusieron, digamos, algunos ejemplos, pero efectivamente nosotros desde INRIA y en todos los proyectos que hacemos también, bueno, no solamente la evaluación ex ante, la preparación de los datos, pero aplicar modelos que sean también más resilientes a sesgo, pero también hay una especie de análisis posterior que hay que hacer sí o sí para evaluar los modelos que creamos y determinar posibles riesgos, pero sobre todo que esta evaluación es un ciclo y es un loop y que se tiene que mantener en todo el ciclo de vida de desarrollo de estos modelos, desde el diseño, pero también hasta el despliegue. Así que quería aportar esos dos. Muchísimas gracias porque está profundizando en cosas más específicas respecto a los desafíos. Obviamente ya se ha comentado, es muy importante todo lo que tiene que ver con el impacto también medioambiental de estas tecnologías y muy interesante cómo tenemos que desaprender cómo hacíamos las cosas antes, digamos, sin esta tecnología y los desafíos que eso implica desde el punto de vista también del desarrollo de código, etcétera. Tenemos preguntas del público. La primera es para Valentina. Desde tu experiencia en el sector público y privado, ¿cómo ha variado la demanda de datos para el desarrollo o uso de sistemas de inteligencia artificial? Me imagino que en el ámbito educacional, ¿cierto? Yo espero que sí, digamos. Ya, porque sí. Si no va a ser más complicado. De lo otro yo creo que ahí sin duda. Sí, mis colegas me pueden ayudar más. A ver, yo diría que en educación, lamentablemente todavía hay que hacer un esfuerzo enorme para empujar a que las decisiones se tomen en base a evidencia. Y eso, digo, eso es un desafío previo al desarrollo ya más fuerte de inteligencia artificial.
Y yo diría que estábamos todavía al debe en eso y creo que un bonito proyecto que pudiera ser también regional es poder instalar observatorio, no sé si observatorio es la palabra, más bien como laboratorio o algo así, ¿cierto? En donde podamos medir aquellos desarrollos dirigidos a la formación de personas, poder evaluarlos conjuntamente porque varios van surgiendo en distintas partes, ¿cierto? Y generar una capa de información que permita entonces tomar mejores decisiones en torno a estas herramientas. Entonces, yo creo que hoy día, de hecho, las aplicaciones que existen, las que mencioné, ¿cierto?, en la primera intervención, son todas súper acotadas en general. No tenemos hoy día, no hay un despliegue masivo de uso de aplicaciones o estrategias que utilicen inteligencia artificial, y yo diría que ni siquiera tenemos masivamente otras tecnologías previas. Entonces, sin lugar a dudas, estamos al debe en eso, es un desafío, eso tiene que ver también con un tema cultural y de formación, de cómo entonces vamos tomando decisiones a partir de la evidencia. Y nada, yo sugerir además que creo que son espacios de colaboración internacional tremendamente valiosos, de concordar marcos de evaluación y entonces cómo hacer eso, saber, piensen ustedes si ustedes estuvieran en los zapatos de un establecimiento. Imagínense que cada uno de ustedes fuera un director o directora de establecimiento y ven todos estos debates que aparecen mediáticamente o estas aplicaciones o nuevos de desarrollo. Muchas de las empresas y nuevas personas que desarrollan, ¿cierto?, se acercan a los establecimientos o a los sostenedores, que son de quienes dependen los establecimientos, a presentar, a vender soluciones. ¿Qué información tendrían para saber si es que eso conviene, no conviene? Entonces, hay que ponerse, yo creo que en los pies del tomador o tomadora de decisión y ayudarlos entonces para poder tomar mejores decisiones. Yo diría que a nivel de incluso de los ministerios, ¿qué información tenemos respecto de lo que realmente está funcionando? Y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío que es pura inteligencia colectiva, es establecer gobernanzas y modelos de coordinación para poder compartir ese conocimiento y ponerlo a decisión finalmente para la mejora, en este caso, de los aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes y personas también a lo largo de la vida. Excelente punto. Concuerdo contigo, nos falta mucho todavía para tener una cultura más intensa desde el punto de vista de tomar decisiones basadas en evidencia, en particular en políticas públicas, y en este tema en particular no tenemos una excepción. Tenemos que saber qué funciona y qué no funciona, y pareciera ser que tenemos también dificultades para poder hacer eso. ¿Puedo complementar con algo, José? Disculpe, perdón, me estoy entusiasmando ya con... Hay un elemento que en educación es tremendamente relevante y que hemos tenido grandes desafíos para poder medir. Porque datos en educación tenemos mucho. Yo diría que en Chile es de los países además donde hemos generado una gran cantidad de data en torno a educación. Lo que pasa es que los datos a veces no están relacionados, entonces hay que ir como pedacito por pedacito juntando las bases de datos y tratar de sacar conclusiones ya, pero no me quiero referir a eso. Yo creo que un elemento tremendamente importante a propósito del impacto que estas nuevas tecnologías están teniendo en el mercado laboral, esto de que las personas vamos a tener que probablemente reinventarnos en más de una oportunidad en nuestras trayectorias, es generar información respecto a las trayectorias de las personas. Todos los sistemas de alerta temprana finalmente se basan en el medir una partecita de la trayectoria y monitorear ciertas condiciones, pero uno podría ambicionar a hacer seguimiento de trayectorias formativos laborales a lo largo, ¿cierto? O sea, a más amplio nivel, y que yo creo que permitiría además tomar muchas mejores decisiones, visualizar cómo se van moviendo las personas, cuáles son el tipo de apoyos que requieren y cómo entonces desde ahí hacer también mejor política pública para ayudar a las personas en esa transición, desde la formación al mundo del trabajo y al interior del mundo del trabajo, reducir los espacios de cesantía y también de transición o reinvención a trayectorias laborales distintas. Quería aportar eso porque creo que es un desafío pendiente y tremendamente importante. Todo el rato hablamos de trayectorias, de fortalecer trayectorias, pero ni siquiera partimos por la base que es medirlas. Excelente. Tomar decisiones siempre es muy complejo, para la mayor parte de las personas es particularmente complejo en el ámbito de decisiones laborales. Tal vez ahí la inteligencia artificial tendría un desafío para apoyar a necesidades muy concretas y muy humanas que tenemos en el país. Tengo una consulta para Nayat y para Rodrigo respecto de la importancia de la regulación de datos personales para el uso adecuado de la inteligencia artificial.
Solo un paréntesis, los datos no solamente son datos personales, yo imagino que la mayoría de ustedes saben eso, pero un número importante de los datos sí son personales y tenemos que regularlo y es importante. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante está siendo esta regulación, la buena, la mala, la ausencia de regulación? ¿Cómo lo ven ustedes? Nayat primero y después Rodrigo. Bueno, yo creo que me voy un poco más alto, ¿no? Un paso atrás con relación al uso de los datos, ¿no? La necesidad con relación a la pregunta estaba enfocada en los datos personales. Efectivamente, pues los datos, una de las bases habilitantes para desarrollar inteligencia artificial es efectivamente los datos. O sea, acabamos de hablar de infraestructura, acabamos de hablar de modelos, acabamos de hablar de efectivamente otro fuel son los datos, y otro fuel, digamos, es una cultura de compartir, ¿ya? Entonces, sobre la base de estas 4 cosas, yo creo que hemos llegado a los desarrollos de inteligencia artificial que estamos viendo hoy, escalados a grandes, digamos, a una velocidad impresionante con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Efectivamente, en el caso particular de los datos personales, bueno, es absolutamente necesario, sobre todo ahora con la escalabilidad, digamos, de estos nuevos modelos. Yo creo que en este caso, digamos, tenemos el ejemplo de Europa con la GDPR, que tiene, digamos, sus años, pero de alguna manera ya la que tenemos hasta casi adoptada. O sea, cada vez que nosotros ahora abrimos probablemente un sitio web, todos nos preguntan si aceptamos las cookies, ¿no? A veces sin leer ni siquiera, digamos, la letra pequeña. Entonces yo creo que efectivamente es absolutamente necesario, ¿no? Y ahora, antes de pasar al responder la parte de la pregunta de la regulación, en qué estamos en Chile con eso, yo creo que hay un tema también que va un poco más atrás, que tiene que ver con la confianza. Esto se habló un poco también ayer, que tiene que ver con recuperar las confianzas más allá, digamos, de los datos y todo tipo de regulaciones, porque efectivamente hablamos de una regulación global, hablamos de regulaciones regionales, hablamos de regulaciones nacionales. Entonces, digamos, ahí estamos en un debate con relación a la regulación que es bastante especial, pero a modo general yo creo que hay un trabajo bastante importante que tiene que ver con recuperar las confianzas. Hay un problema grande de confianza que desafortunadamente solamente con adoptar ningún principio voluntario ni ninguna recomendación esto lo va a cambiar, ¿ya? Entonces hay que efectivamente no solo hay que adoptar un proyecto moral, ¿ya?, de cómo se desarrolla y para qué se desarrolla la inteligencia artificial. Y solo quería recordar en el fondo la cultura de compartir como un eje esencial, digamos, para el desarrollo de inteligencia artificial, en particular de la región. Hay que recordar que todas las aplicaciones que conocemos hoy de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en texto, el ChatGPT, en imágenes, por ejemplo, el Midjourney, o en audio, Soundful, son aplicaciones comerciales hoy que son cerradas. Los grandes modelos de lenguaje que están en el fondo detrás de eso, que son, bueno, modelos de lenguaje que son semiabiertos, porque si bien se dice que son open source, sabemos que hay una parte de ellos que no están completamente abiertos, pero en lo que sí descansan todos estos grandes modelos de lenguaje, en el fondo es en la cultura, en una cultura de ciencia abierta y de open source que es indiscutible, ¿ya? Entonces, aquí me refiero pues a los software de computación, a los lenguajes de programación, a las herramientas para hacer machine learning que descansan detrás de todo eso, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una, digamos, comunidad en el fondo donde hay una cultura, la comunidad de hacer inteligencia artificial y de hacer machine learning. Tenemos una cultura de compartir hasta el minuto donde los intereses se superponen. Yo creo que es este punto en el que efectivamente, más allá de cualquier regulación, tenemos que adoptar un proyecto en el fondo, de reconstruir las confianzas y un proyecto moral de cómo y para qué hacemos entonces inteligencia artificial. Muchas gracias. Importante el eje de la confianza, que se vincula con regulación de datos personales, la legitimidad social de esto, pero también que se vincula con la colaboración. Así que excelente que hayas puesto ese concepto al centro, Rodrigo. ¿Cuál es tu visión respecto de este tema, la confianza, la regulación, datos personales, colaboración, etcétera? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nayat. A ver, agregar un par de cosas más que creo que quiero rescatarlo de confianza y asociarlo con lo que tú dices, de legitimidad social de esta disciplina. Hay un imaginario en la ciencia ficción asociado a la inteligencia artificial cuyo combustible son los datos, entonces está estrechamente relacionado. Y ese imaginario tiende a ser más negativo. Las personas, todas las encuestas que uno ve,
hay una tremenda brecha generacional entre quienes nos vimos expuestos a Matrix o Terminator y quienes no se vieron expuestos a eso, y el entusiasmo que tienen frente a esta tecnología. Salió una cuestión de la academia hace un par de días, Microsoft también tiene otra que revisé eso, y es muy marcada la brecha generacional, que también tiene que ver con que son nativos digitales. Pero al final, una parte importante de la población desconfía de estas tecnologías, y cuando existe desconfianza, la respuesta de los tomadores de decisiones del sector público tiende a ser la regulación. Cuando uno regula para, entre comillas, reducir la incertidumbre, entre otras cosas. Y ahí es donde hay desde mi punto de vista, un problema, porque hoy día el legislador no entiende bien qué es lo que está regulando. En general, yo no lo entiendo bien. Creo que si alguien dijera yo entiendo perfectamente cómo funciona algún modelo, sería mentira, porque son difíciles de escrutar, y ahí hay un desafío de explicabilidad que es mucho más académico, y luego tiene que ver con la traducción o la explicabilidad más concreta. Pero a lo que quiero llegar es, la regulación es relevante como una herramienta de reducción de incertidumbre y de entregar confianza y legitimidad social, pero tiene que hacerse bien. Y en ese sentido, lo que mencionaba antes del caso europeo, el caso europeo es una regulación que se ha construido desde la base, es decir, ellos están hoy día con una acta de inteligencia artificial que se basa en una trayectoria legislativa que nosotros no tenemos. Nosotros hace poco sacamos una ley de ciberseguridad, todavía estamos discutiendo la ley de protección de datos personales. O sea, tenemos que acelerar ese proceso para poder enfrentar el desafío que va a significar cuando la ciudadanía exija, ya sea realmente o no, pero los legisladores digan que la ciudadanía exige una regulación sobre la inteligencia artificial. Y al llegar a ese momento tenemos que tener esas condiciones básicas que tienen otros países, que tienen que ver con privacidad de datos, que tienen que ver con ciberseguridad, que tienen que ver con otros elementos. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Qué fascinante este súper desafío que plantea. Por una parte tenemos que tener la confianza para poder desarrollar esto política, socialmente, colaborativamente, y por otra parte la naturaleza de muchas de estas soluciones que son difíciles de explicar, digamos, incluso para quienes la utilizan y son expertos. Así que ahí hay una tensión estructural súper fuerte que por supuesto no tenemos la respuesta todavía de cómo ir equilibrando. Tenemos, entiendo, espacio para una ronda más de preguntas. La última pregunta, perfecto. Una última pregunta para todo este panel, y siendo un poquito más holístico y tratando de construir colaborativamente algunas grandes conclusiones. A juicio de ustedes, ¿cuáles podrían ser los grandes focos de desarrollo de política pública para Chile, Latinoamérica, en este ámbito? ¿Cuáles serían, a juicio de ustedes, los énfasis que debiéramos ir poniendo de aquí los próximos 5, 6, 7 años? ¿Valentina? A ver, yo creo que los desafíos son varios, pero bueno, me corresponde aquí representar a educación en este panel. Y yo creo que la educación en términos más amplios está fuertemente tensionada hoy día. Es bastante evidente que lo que hoy día está ocurriendo en materia educacional a nivel masivo es una educación que claramente quedó obsoleta. Y necesitamos con urgencia volver entonces a desarrollar la educación, o sea, no volver a desarrollar, sino que desarrollar la educación para este tiempo. Y yo creo que ahí tenemos un desafío enorme. Y ahora me acordaba, a propósito, vi ahí un profesor mío ahí del área de las neurociencias, y voy a insistir con eso. Yo creo que en materia educacional este es el tiempo en que la neurociencia debe ponerse muy al servicio, acelerar todas las investigaciones de estas nuevas tecnologías y no es suficiente desarrollar el conocimiento. Porque una cosa es desarrollar el conocimiento, lo otro, y ahí es donde entra, creo yo, el desafío de la política pública, es cómo ese conocimiento llega a la sala de clase. Y no es trivial, no es nada trivial. Y yo creo que ahí tanto el aparato público como la academia tienen un desafío enorme de dotarnos de las herramientas entonces para hacernos de esa inteligencia colectiva. Yo comparto, a propósito de los temas de desconfianza, yo quizás soy de la generación, ¿cierto?, de esas películas, pero tú también. Pero hemos visto en elecciones, o sea, hemos visto a robots presentándose, ¿cierto?, a elecciones de cargos de elección popular. Y hay gente que ha votado por ellos. Entonces, es verdad, yo creo que sin lugar a dudas, yo soy una optimista empedernida, creo que hay que mirar el vaso medio lleno en el sentido de todas las oportunidades que abre, pero los riesgos son reales.
Y imagínense, bueno, o sea, ese tipo de cuestiones resultan ya como bien insólitas. O sea, eso ya a propósito de lo que decíamos, de resguardar que las decisiones relevantes para las personas y la naturaleza estén siempre en la responsabilidad de las personas, es fundamental. O sea, ya el que haya un candidato robot ya es como el antítesis en el fondo de esa concepción. Y entonces el gran desafío, cómo colectivamente hacemos inteligencia para poder enfrentar y preparar a la población de forma masiva para esta era, me parece que es vital. Y volver quizás a veces al conocimiento más básico que tenemos de cómo se forma pensamiento crítico, la creatividad, ¿cierto? Cómo la creatividad, a propósito de la inteligencia generativa, sigue siendo una habilidad tremendamente importante de reforzar. Creo que, bueno, son los desafíos y a lo cual creo que estamos todos convocados. Súper, inteligencia colectiva, inteligencia humana es un desafío que nos provoca la inteligencia artificial también para los nuevos tiempos. Nayat, ¿cuál sería a tu juicio entonces estas recomendaciones más generales y holísticas para una política pública en Chile o en Latinoamérica en este ámbito? Yo creo, de nuevo, que la receta está en la colaboración internacional para todos los aspectos. Yo creo que también hay una deuda en América Latina de colaboración. Y aprovecho para comentarlo aquí en un foro donde hay tantos países presentes. Yo creo que no solo hay una deuda histórica en infraestructura, en formación, hay una deuda histórica también en colaboración entre la propia región. Yo creo que solo vamos a avanzar, digamos, en este mundo exponencial de la inteligencia artificial, de todas sus implicaciones y la dualidad de sus impactos, ¿no? O sea, y tratarlos, digamos, los positivos y los no tan positivos. Si vamos como bloque, si vamos de manera estructurada, yo creo que este foro y la intencionalidad de este foro lo demuestra. Así que esa es la primera cosa. Y luego hay que salir de las fronteras también de América Latina. Hay que conectar esto, hay que encontrar los aliados correctos con los que compartimos visiones para efectivamente aliarnos y avanzar en estructurar de alguna manera de nuevo, en hacer una inteligencia artificial que sea para el bien de las personas y para la sociedad en su conjunto. Recordemos que Xenia nos dio algunos datos. Entiendo que la investigación en este ámbito en Latinoamérica es como el 2-3% a nivel mundial, o sea, es realmente marginal y por tanto no es solo una buena idea éticamente juntarnos, sino que es una necesidad urgente. Tenemos problemas de masa crítica que no nos permite ser tan soberanos como quisiéramos a veces, así que excelente punto, Nayat. Rodrigo, ¿cuál es tu recomendación para la política pública? Segundo lo dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que es muy difícil para los tomadores de decisiones presupuestarias finalmente, quien tiene que ir al presupuesto y decir, esto vamos a invertir, y es difícil dejarlos a todos contentos. Entonces es súper fácil pararse acá y decir qué es lo que habría que hacer. Como es fácil, yo lo voy a decir. Yo creo que lo que habría Rodrigo, que hacer dale. Es uno, y qué bueno que está ciencia y telecomunicaciones, apostar por Chile. Ayer se suscribió este MOU con la CAF, donde se van a habilitar recursos para hacer un estudio de preinversión, que después podrían desencadenar incluso en una inversión, para transformar a Chile en un hub de cómputo para inteligencia artificial, que es algo que decía Nayat antes. No es lo mismo, es ortogonal la capacidad de cómputo tradicional con las capacidades de cómputo que necesita la inteligencia artificial. Es una apuesta porque no sabemos, pero quien apostó antes fue Nvidia, y Nvidia hoy día vale 3 veces más de lo que valía hace un año porque apostaron esto. Entonces, ahí hay un espacio donde se podría hacer un esfuerzo de política pública que generaría capacidad de cómputo soberana, que le dé certezas al resto de los países de la región en materia de estos datos que se van a tratar en Chile, van a estar abastecidos por energía verde, tiene una legislación que entiendo, habla mi mismo idioma, estamos en un espacio regional. Entonces, uno, eso, y aprovechar las virtudes que tiene Chile. Chile tiene una tremenda conectividad de fibra óptica, tiene energía limpia, tiene abundante agua en torno al mar, etc. Lo segundo, formación de capital humano a nivel regional. Ahí rescato lo que dice Nayat y voy a dar un dato del índice. Nosotros vimos la colaboración que existía entre distintas regiones del mundo. América Latina colabora, el total de colaboraciones que se hicieron en materia de inteligencia artificial en los últimos 5 años, solo el 8% es entre países latinoamericanos, versus América Latina con Europa, que es el 48%, y América Latina con Estados Unidos, que es como el 32%. Solo el 8% con todos los países de América Latina. Entonces, hay un espacio, una oportunidad de colaboración con el resto de los países, y Chile tiene una ventaja particular sobre el resto, que tiene un muy buen sistema de formación de capital humano avanzado. Es muy sólido, produce bien, tiene alta productividad, etcétera, etcétera. Tiene un lado malo, que podría ser precariedad y qué sé yo, pero en los datos muestran que es altamente productivo,
que tiene harto impacto, que son muchos autores per cápita. Entonces, hay un espacio de formación donde nosotros podemos atraer talento de otros países de la región a que se formen acá. Y lo tercero que creo que es fundamental es lo que decía Valentina, que tiene que ver con la alfabetización. Tenemos que ser capaces de entregarle a la ciudadanía, y eso no es una responsabilidad solamente del Estado, eso es una responsabilidad transversal de las empresas, de los centros como el INRIA, como el CENIA, incluso como la Fundación Chile, de que la ciudadanía entienda qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial y cuáles son sus riesgos y cuáles son sus oportunidades, porque solamente a partir de eso nosotros podemos fomentar lo que decía Valentina, que es el pensamiento crítico. Si estamos reflexionando sobre algo que no entendemos, probablemente vaya a ser una reflexión espuria. Entonces, ahí hay una tremenda responsabilidad que debiese ser fomentada desde el espacio público. En resumen, cómputo, capital humano avanzado a nivel regional y alfabetización de las personas. Excelente, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Me permito una muy breve conclusión. Primero, es súper evidente lo multidimensional de este desafío gigantesco de aspectos súper técnicos, financieros, talento, digamos, avanzado en estas materias, pero también aspectos culturales, sociales, inteligencia humana finalmente también, súper importante. Y agradecemos el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Ciencia, porque de verdad esto exige mucho diseño, como digo, en muchas dimensiones que tal vez debiéramos redoblar ese esfuerzo, porque esto de verdad tiene unas ramificaciones enormes. Y la gran pregunta que yo me hago por lo menos es si estas políticas públicas van a empezar a contribuir en la solución de los problemas reales que tenemos, que son muchísimos, súper evidentes. Y la otra pregunta que me hago es cuáles son los mecanismos muy concretos, no solamente intenciones generales, para que esta colaboración latinoamericana empiece a ocurrir efectivamente, que ojalá pudiéramos pasar a políticas muy específicas para no quedarnos una vez más con muy buenas intenciones y muy buenas ideas generales, pero sin capacidad de despliegue e implementación concreto. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y especialmente al excelente panel que nos acompañó hoy día. Muchísimas gracias.